Carlos llevaba años siendo el dueño del restaurante más acogedor del barrio. Cada mañana, abría las puertas con la esperanza de ver rostros sonrientes y familias disfrutando de una comida caliente. Sin embargo, había algo que cada día lo perturbaba un poco más. En la esquina, casi siempre a la misma hora, aparecía una mujer con un niño pequeño, ambos con la ropa desgastada y la mirada cansada. Era Ana y su hijo Diego. Aquella mañana, Carlos preparaba el café cuando la vio llegar. Ana caminaba despacio, sujetando la mano de Diego, un niño de no más de 6 años, cuyos ojos grandes parecían buscar un refugio invisible entre las calles grises. Carlos sintió un nudo en la garganta. No podía apartar la mirada de ellos. Por primera vez, se preguntó qué historia se escondía detrás de esa mirada llena de tristeza y esperanza. Ana parecía invisible para el resto del mundo, pero no para Carlos. Él notó cómo ella se detenía unos segundos frente a la puerta de su restaurante, como si anhelara entrar, pero luego seguía caminando, esquivando las miradas de la gente. Diego, con sus pequeños pies descalzos, arrastraba los pies cansados y a veces se detenía para observar los escaparates, con una mezcla de curiosidad y resignación. Carlos no podía sacarse esa imagen de la cabeza. Al cerrar el restaurante, ese día, decidió caminar hacia la esquina donde Ana y Diego solían esperar. Su corazón latía rápido, no solo por la incertidumbre de lo que descubriría, sino porque sentía que debía hacer algo, aunque no sabía qué. Cuando se acercó, Ana lo miró con recelo. Carlos se presentó con voz suave y respetuosa, sin prisa. Le preguntó su nombre, y poco a poco, la mujer le contó que había perdido su casa hace unos meses y que desde entonces había vivido en la calle con Diego, tratando de protegerlo del frío, del hambre y de la indiferencia. La historia de Ana era dura, llena de obstáculos y miedo. Ella había escapado de una relación violenta y no tenía a nadie a quien acudir. Carlos escuchó atentamente, sin interrumpir, mientras Ana se esforzaba por no llorar. Diego, tímido, se acercó a su madre y abrazó sus piernas, como buscando protección. En ese momento, Carlos sintió una mezcla de impotencia y responsabilidad. No podía cambiar el mundo, pero sí podía cambiar algo para esa familia. Decidió que, al día siguiente, Ana y Diego tendrían un lugar para comer, aunque fuera en una pequeña mesa al fondo del restaurante. Antes de despedirse, Carlos le pidió a Ana que confiara en él, que no estaría sola. Ana asintió, aún dudosa, pero con un atisbo de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras caminaba de regreso a su restaurante, Carlos pensaba en cómo podía ayudar más. Sabía que no sería fácil, que podría traer problemas, pero la idea de ver a Ana y Diego sufrir le resultaba insoportable. Esa noche, Carlos preparó un pequeño paquete con comida y ropa limpia que había recolectado del restaurante. Lo dejó cerca de la esquina donde Ana y Diego solían estar, con una nota que decía, para que no pierdan la esperanza. Al día siguiente, cuando Ana encontró el paquete, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera señal de que alguien realmente se preocupaba por ellos. Esa pequeña acción fue el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Al día siguiente, el sol apenas había salido cuando Carlos abrió las puertas de su restaurante. Mientras preparaba las mesas, no podía dejar de pensar en Ana y Diego. Sabía que necesitaba hacer algo más que dejar comida en la esquina. Pero, ¿cómo acercarse a alguien que ha vivido tanto dolor y desconfianza? A media mañana, cuando el restaurante estaba tranquilo, Carlos decidió salir y buscar a Ana. La encontró sentada en el banco de un parque cercano, abrazando a Diego. Su rostro reflejaba cansancio y miedo, pero también una determinación silenciosa para no rendirse. Carlos se acercó despacio, con las manos visibles y una sonrisa tranquila. «Hola, Ana», dijo con voz suave. Ella levantó la mirada, sorprendida y un poco temerosa. «Quería saber si puedo ayudarte de alguna manera», añadió. Ana bajó la cabeza, dudando, pero algo en la mirada de Carlos le hizo sentir que no era una amenaza. Con un suspiro profundo,
Ana comenzó a contar su historia. Le habló de la violencia que había dejado atrás, de la noche en que tuvo que escapar con Diego sin nada más que la ropa puesta. Habló de los días sin comida, de las noches frías y solitarias, y del miedo constante a perder a su hijo. Carlos escuchaba atentamente, sin interrumpir. Sabía que no bastaban las palabras, pero también sabía que el primer paso para ayudar era ganar su confianza. No estás sola, Ana, le dijo finalmente. Aquí tienes un lugar seguro, aunque sea pequeño, y te daré la comida que necesiten cada día. Ana, con lágrimas en los ojos, le agradeció, pero su voz estaba llena de incertidumbre. ¿Y si alguien nos ve? ¿Y si nos corren? Preguntó con miedo. Carlos asintió, comprendiendo sus temores. Sé que no será fácil, pero te prometo que haremos todo lo posible para protegerte a ti y a Diego. Para Ana, esas palabras eran más que una promesa, eran una luz en la oscuridad. Poco a poco, comenzó a confiar en Carlos y en su oferta de ayuda. Él le explicó que la bodega del restaurante, un espacio que casi nadie usaba, podría ser un lugar temporal para que ella y Diego descansaran. No era un hogar, pero era un refugio. Durante los días siguientes, Carlos se aseguró de que Ana y Diego tuvieran comida caliente y ropa limpia. Cada mañana, los recibía con una sonrisa y un saludo amable, y poco a poco, Ana empezó a sentirse un poco menos sola. Pero no todo fue sencillo. Los primeros días en la bodega fueron fríos y llenos de incertidumbre. Ana y Diego tenían que acostumbrarse a la oscuridad y al silencio, a un espacio que no parecía un hogar, pero sí un refugio. Diego extrañaba su cama y su escuela, pero sabía que al menos estaban seguros. Una noche, cuando un ruido extraño los despertó, Ana sintió el miedo regresar con fuerza. Carlos llegó justo a tiempo para calmarlos y asegurarles que estaban protegidos. Esa noche, Ana comprendió que la ayuda de Carlos era real y que no estaban solos en esta lucha. Mientras tanto, en el restaurante, Carlos hablaba con sus empleados y algunos clientes cercanos sobre Ana y Diego. La historia comenzó a esparcirse lentamente, y aunque algunos miraban con curiosidad o incluso con desconfianza, la mayoría comprendió que se trataba de un acto de humanidad. Ana, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a soñar con un futuro mejor. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero con la ayuda de Carlos y el apoyo silencioso de la comunidad, sentía que no estaba sola. La historia de Ana y Diego apenas comenzaba, pero ya estaba tocando los corazones de quienes la conocían. Y Carlos, con su acto de bondad, demostraba que a veces, un pequeño gesto puede ser el inicio de un cambio enorme. Las semanas que siguieron al encuentro entre Carlos y Ana trajeron más desafíos de los que cualquiera podría imaginar. Aunque el restaurante de Carlos era pequeño, y la bodega donde Ana y Diego se refugiaban no era más que un cuarto frío y oscuro, ese espacio significaba para ellos un respiro frente a la cruel realidad de la calle. Sin embargo, Carlos sabía que ofrecer ese refugio también significaba asumir riesgos. Sus empleados comenzaban a murmurar entre sí. Algunos clientes habituales mostraban una clara incomodidad al ver a Ana y a Diego rondar el local. Había quienes comentaban en voz baja que ese tipo de ayuda podía atraer problemas, o incluso alejar a ciertos visitantes. Una tarde, mientras Carlos atendía a una mesa, escuchó como un cliente se quejaba en voz baja. «No entiendo por qué permite que gente así esté aquí», dijo. «Eso espanta a los demás». Carlos apretó los puños, sintiendo que su decisión se ponía a prueba. Pero justo en ese momento, miró hacia la bodega donde Ana y Diego se refugiaban y pensó, no puedo dar marcha atrás. Los primeros días fueron especialmente difíciles para Ana. Vivir en la bodega significaba enfrentarse a la oscuridad, a la humedad, a la sensación constante de estar al margen del mundo. Diego, aunque era un niño fuerte, lloraba algunas noches extrañando su cama y la seguridad de un hogar. Ana sentía que debía mantenerse fuerte, no solo por Diego, sino por sí misma. En sus momentos más bajos, recordaba las palabras de Carlos y esa pequeña luz de esperanza que había encendido en su corazón. No estamos solos, se repetía en voz baja. Una noche,
Mientras Ana intentaba dormir, un ruido inesperado la despertó. Diego también se levantó, con los ojos abiertos de miedo. Algo se había movido en la bodega. Ana se levantó rápidamente, agarrando la mano de Diego y susurrándole que todo estaría bien. Carlos, que estaba haciendo rondas en el restaurante, escuchó el ruido y corrió hacia la bodega. Encontró a Ana y Diego abrazados, temblando, pero ilesos. Con calma, les explicó que solo era el viento que había movido unas cajas. Sin embargo, ese momento fortaleció el vínculo entre ellos. Carlos no era solo un dueño de restaurante, se había convertido en un protector. Pero la presión no solo venía de los clientes. En el barrio comenzaron a circular rumores y miradas de desconfianza. Algunos vecinos consideraban que ayudar a una familia sin hogar podía traer delincuencia o problemas de higiene. Carlos empezó a recibir mensajes anónimos y pequeñas amenazas veladas. Le decían que se metiera en sus asuntos y dejara de ayudar. Pese a todo, Carlos no se dejó intimidar. En lugar de retroceder, buscó apoyo. Habló con amigos cercanos y algunos vecinos que, como él, creían en la solidaridad. Juntos comenzaron a organizar pequeñas campañas para ayudar a Ana y Diego, recolectando ropa, juguetes y comida. Un día, Carlos logró que un voluntario médico visitara a Diego, quien había estado tosiendo durante días, algo que Ana no había podido tratar por falta de recursos. El médico confirmó que Diego tenía una infección respiratoria leve, pero si no se atendía, podría complicarse. La noticia puso en alerta a Carlos. Sabía que para ayudar de verdad, Ana y Diego necesitaban algo más que un refugio temporal. Pero también sabía que la lucha sería larga y difícil. Mientras tanto, Ana empezó a imaginar un futuro distinto. Empezó a buscar trabajos temporales, con la esperanza de conseguir un ingreso que le permitiera algún día rentar un lugar para vivir. Diego, a pesar de todo, comenzó a mostrar una sonrisa más frecuente, especialmente cuando Carlos y sus empleados les daban palabras de aliento y pequeños regalos. Carlos, desde su restaurante, miraba con orgullo y preocupación a esa pequeña familia que poco a poco se convertía en parte de su vida y de su corazón. Sabía que el camino aún estaba lleno de obstáculos, pero también sabía que la esperanza podía vencer la adversidad. Los días que siguieron fueron un reto inesperado para Ana y Diego. Aunque el pequeño espacio en la bodega del restaurante de Carlos les brindaba un refugio, la realidad no desaparecía. La bodega era fría, oscura y silenciosa, muy diferente a un hogar, y esa sensación de provisionalidad pesaba en el ánimo de ambos. Cada mañana, Ana despertaba con el corazón acelerado, preguntándose si aquel día sería mejor o si la vida les traería nuevas dificultades. Diego, por su parte, intentaba mantener la esperanza con la inocencia propia de un niño, aunque a veces sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha vivido demasiado. Carlos, consciente de la fragilidad de esa situación, no se apartaba ni un minuto de la familia. En las mañanas, les llevaba comida caliente y ropa limpia. Por las tardes, conversaba con Ana para darle ánimo, recordándole que no estaban solos y que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la lucha no era solo contra el frío o la incertidumbre. El silencio de la bodega se rompía a veces con ruidos que hacían saltar el corazón a Ana y a Diego. El barrio no siempre era amable con ellos. Había miradas de desprecio y susurros que dejaban claro que no todos estaban de acuerdo con la ayuda que Carlos les brindaba. Una noche, mientras la oscuridad cubría el restaurante, Ana sintió un ruido extraño cerca de la bodega. Su corazón se aceleró y, sin pensarlo, despertó a Diego. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. Ana lo abrazó con fuerza y susurró. «No pasa nada, mi amor, estoy aquí contigo». Carlos escuchó el movimiento y salió rápidamente de la cocina. Al llegar, encontró a Ana y Diego temblando juntos, pero a salvo. Él les explicó que el ruido había sido solo el viento que agitaba unas cajas viejas. Aquel momento no solo los protegió de un susto, sino que fortaleció el vínculo entre ellos. Con cada día que pasaba, Ana intentaba recuperar la confianza en sí misma y en el futuro. Sin embargo, la incertidumbre pesaba en su mente. ¿Cuánto tiempo podrían permanecer en ese lugar? ¿Cómo conseguiría un trabajo estable?
¿Y qué pasaría si alguien descubría su refugio? Mientras tanto, Diego comenzaba a mostrar interés por la escuela cercana que había visto desde la ventana del restaurante. Carlos, al darse cuenta, hizo todo lo posible para que Diego pudiera inscribirse y asistir, aunque con ciertas dificultades por la falta de documentos. Los primeros días en la escuela fueron un choque para Diego. Por un lado, la alegría de estar en un salón con niños y maestros, y por otro, la tristeza de no tener un hogar donde regresar. Pero el simple hecho de poder aprender y jugar con otros niños le devolvía un poco de la felicidad que la calle le había robado. Ana, aunque orgullosa de su hijo, se sentía agotada. El estrés de la situación y la presión de tener que luchar contra un mundo que parecía darles la espalda comenzaban a pesarle. Carlos, atento a su estado, buscó la manera de ofrecerle apoyo emocional y motivación. Un día, Carlos invitó a Ana a sentarse en la pequeña oficina del restaurante para hablar sin prisas. Ana, le dijo con sinceridad, no quiero que te sientas sola en esto. Estoy aquí para ayudarte, y no solo con comida o un lugar donde dormir. Juntos podemos buscar una solución más permanente. Ana sintió que por primera vez alguien realmente creía en ella. En ese momento, supo que aunque el camino era difícil, no tendría que recorrerlo sola. La esperanza que Carlos le había dado comenzó a crecer, y con ella, la fuerza para seguir adelante. Así, entre pequeños momentos de miedo y grandes destellos de esperanza, Ana y Diego enfrentaban su nueva realidad, sabiendo que no estaban solos, y que quizá, muy pronto, la vida les regalaría una oportunidad para empezar de nuevo. Con el paso de las semanas, la presencia de Ana y Diego en el restaurante comenzó a generar opiniones divididas en el barrio. Mientras Carlos seguía apoyándolos con firmeza, no todos compartían su generosidad. Algunos vecinos y clientes frecuentes empezaron a murmurar. En las calles, las palabras se convertían en rumores que se propagaban rápido. Decían que aquella ayuda podría atraer problemas, que la familia sin hogar podía traer inseguridad o enfermedades. Los comentarios se volvían cada vez más duros, y algunas miradas se llenaban de prejuicio. Una tarde, Carlos escuchó con tristeza como un cliente le decía en voz baja, pero con claridad: no me gusta que ese tipo de personas estén aquí, podría afectar el negocio. Carlos sintió como una mezcla de frustración y tristeza lo invadía. Sabía que ayudar a Ana y Diego era lo correcto, pero las consecuencias también afectaban su restaurante, que era su sustento y el de sus empleados. Al día siguiente, al llegar al restaurante, encontró un mensaje anónimo pegado en la puerta. Deja de ayudar a los vagabundos o tendremos problemas. Carlos respiró hondo. La amenaza era clara, pero no lo detendría. Ana y Diego necesitaban su apoyo más que nunca. Sin embargo, no todo era negativo. Un pequeño grupo de vecinos comenzó a mostrar su solidaridad. Algunos entregaban ropa, alimentos y productos para los niños. Otros ofrecían palabras de ánimo y esperanza. Carlos decidió unirse a ellos y organizó una pequeña campaña para ayudar a más personas en situaciones similares. Pero la tensión crecía. Una noche, mientras Carlos cerraba el restaurante, escuchó ruidos extraños cerca de la bodega. Vio a dos hombres que parecían merodear con intenciones sospechosas. Con valentía, Carlos los enfrentó y les pidió que se fueran. La situación le recordó que el camino de la ayuda no sería fácil ni seguro. Mientras tanto, Ana sentía que la presión del barrio la aplastaba. Cada vez que salía a comprar algo o llevar a Diego a la escuela, notaba las miradas de desaprobación. Le dolía el rechazo, pero sabía que no podía rendirse. Diego era su fuerza. Un día, mientras conversaba con Carlos, Ana le confesó su miedo. Siento que el barrio no quiere que estemos aquí, y me da miedo que algún día nos obliguen a irnos. Carlos la miró con ternura y determinación. No dejaré que eso pase, Ana. Encontraremos la forma de seguir adelante, juntos. Para aliviar la situación, Carlos buscó ayuda en organizaciones locales y autoridades, explicando la situación de Ana y Diego y pidiendo apoyo para encontrar una solución digna y permanente.
Sabía que la burocracia sería un enemigo difícil, pero no estaba dispuesto a rendirse. Poco a poco, la comunidad comenzó a dividirse entre quienes apoyaban la causa y quienes la rechazaban. Sin embargo, el ejemplo de Carlos y la historia de Ana y Diego empezaban a inspirar a muchos. Ana, aunque agotada, se mantenía firme. Su esperanza crecía con cada pequeño gesto de bondad. Diego, con su sonrisa inocente, recordaba a todos que detrás de cada persona sin hogar hay un corazón que sueña y merece una oportunidad. Carlos, por su parte, se preparaba para enfrentar lo que viniera. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar, pero también sabía que no estaba solo. Las semanas se transformaban en meses, y la historia de Ana, Diego y Carlos ya era conocida por gran parte del barrio. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, llegó un momento que pondría a prueba toda la fortaleza y esperanza de esta pequeña familia. Una mañana lluviosa, mientras Carlos atendía el restaurante, un grupo de funcionarios municipales apareció en la puerta. Iban acompañados por un par de policías. La noticia que traían no era buena. La bodega donde Ana y Diego habían estado viviendo temporalmente debía ser cerrada inmediatamente por razones de seguridad. Carlos sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese refugio, por pequeño y modesto que fuera, representaba para Ana y Diego mucho más que un simple espacio físico. Era un símbolo de esperanza y protección en medio de la tormenta. Los funcionarios explicaron que la bodega no cumplía con las normas mínimas para habitar, y que por ley debía clausurarse. Ana escuchaba en silencio, agarrando fuerte la mano de Diego, que no entendía muy bien lo que sucedía, pero sentía la tensión en el aire. Carlos les pidió tiempo, un poco más para encontrar una solución, pero la respuesta fue tajante. La orden debía cumplirse en un plazo de 48 horas. Esa noticia cayó como un balde de agua fría. Ana lloró por primera vez en semanas, sintiendo que todo su esfuerzo y el de Carlos se venía abajo. Diego, sin entender del todo, abrazaba a su madre y lloraba también. Carlos, aunque con el corazón pesado, no se rindió. Sabía que ahora más que nunca debía actuar rápido. Esa noche reunió a algunos vecinos y amigos que habían apoyado la causa y juntos empezaron a buscar alternativas. Contactaron con algunas ONG locales que trabajan con personas en situación de calle y con autoridades que pudieran ayudar a Ana y Diego a salir de esa difícil situación. El tiempo corría rápido y la presión aumentaba. Ana sentía que el suelo se movía bajo sus pies, pero el apoyo de Carlos y de la comunidad le dio fuerza para no perder la esperanza. Una de las ONG se comprometió a ayudar con un albergue temporal para Ana y Diego, mientras se buscaba una solución más definitiva. Sin embargo, el albergue estaba lejos y la idea de separarse de Carlos y del barrio que ya empezaban a llamar su casa, les daba miedo. Carlos, decidido a que la familia no perdiera la estabilidad que había conseguido, les prometió que haría todo lo posible para que el cambio fuera lo menos doloroso posible. El día de la clausura llegó y, con el corazón en la mano, Ana y Diego empacaron sus pocas pertenencias. Carlos los acompañó, abrazándolos con fuerza y asegurándoles que ese no era el final, sino solo un nuevo comienzo. Mientras caminaban hacia el albergue, Diego miraba hacia atrás, hacia el restaurante que tanto había significado para él. Con una mezcla de tristeza y esperanza, supo que con personas como Carlos, quizá la vida le daría otra oportunidad. El albergue donde Ana y Diego llegaron después de dejar la bodega del restaurante era un lugar sencillo, pero seguro. Sin embargo, a pesar de la protección y el techo, nada borraba la incertidumbre que ambos sentían. Ana miraba a Diego mientras él exploraba tímidamente aquel nuevo espacio, tratando de imaginar cómo sería su vida a partir de ese momento. Los primeros días fueron una montaña rusa emocional. Ana, agradecida por la ayuda, enfrentaba la realidad de estar rodeada de muchas otras personas con historias difíciles. Aunque el albergue ofrecía comida y un lugar para dormir, también exponía a Diego a un mundo desconocido, donde la confianza era difícil y el miedo, constante. Mientras tanto,
Carlos no dejó de estar presente. Cada mañana, después de abrir su restaurante, se dirigía al albergue con comida fresca, ropa y palabras de aliento. Sabía que Ana y Diego necesitaban más que apoyo material. Necesitaban esperanza y alguien que creyera en ellos. Pero no todo era sencillo. Ana comenzó a sentir el peso de la burocracia y la lentitud de los trámites para acceder a ayuda oficial. Las horas en oficinas, la espera de documentos, la incertidumbre sobre el futuro, todo eso minaba su ánimo. A pesar de todo, Diego empezó a asistir a la escuela cercana. Allí, algunos maestros mostraron sensibilidad y dedicación hacia él, ayudándole a recuperar la alegría por aprender. Carlos se encargaba de asegurar que Diego tuviera todo lo necesario para ir a clase: libros, uniforme y una mochila. Un día, mientras Ana esperaba en una larga fila para recibir asistencia social, se cruzó con otra mujer que también había pasado por situaciones difíciles. Ambas compartieron sus historias, lágrimas y esperanzas. Esa conexión humana le dio a Ana una fuerza inesperada. En el restaurante, Carlos seguía hablando con vecinos y clientes, contándoles la historia de Ana y Diego. Poco a poco, la comunidad empezó a cambiar su mirada. Algunos que antes miraban con desconfianza comenzaron a ayudar, a donar ropa y a ofrecer palabras amables. Pero no todos eran bienvenidos a ese cambio. Algunos vecinos seguían con prejuicios y comentarios negativos. Ana y Carlos recibieron mensajes que intentaban desanimarlos, pero ellos se mantuvieron firmes. Con el tiempo, Carlos logró contactar a un abogado voluntario, que se comprometió a ayudar a Ana a gestionar documentos para conseguir un trabajo formal, eventualmente, una vivienda digna. Ana, aunque agotada, sentía que ese pequeño grupo de personas que creían en ella le daba fuerzas para seguir luchando. Diego, con su sonrisa genuina, era el motor que la mantenía firme. Un día, Carlos la sorprendió con una noticia. Un empresario local estaba dispuesto a apoyarlos con un depósito para rentar un pequeño apartamento. Ana no podía creerlo. Por primera vez en meses, la esperanza no era solo un sueño lejano. Mientras Ana firmaba el contrato, Diego abrazaba a Carlos con gratitud. No solo habían encontrado un lugar donde vivir, sino que también habían ganado una familia extendida en la comunidad. Sin embargo, el camino no terminaba ahí. La vida en un nuevo hogar traía sus propios retos: adaptarse, pagar cuentas, buscar estabilidad laboral. Pero Ana sabía que, con apoyo y esfuerzo, podían salir adelante. Carlos seguía siendo un pilar fundamental, siempre presente, recordándoles que la solidaridad podía transformar vidas. Con las llaves en la mano y el corazón rebosante de emoción, Ana entró por primera vez al pequeño apartamento que ahora sería su hogar. Diego corría por el lugar, maravillado por la idea de tener un espacio propio donde jugar, dormir y soñar sin miedo. Carlos, desde el restaurante, no pudo evitar sonreír al saber que su esfuerzo había dado frutos reales. Pero, aunque el techo ya estaba asegurado, la verdadera batalla apenas comenzaba. Ana sabía que encontrar estabilidad no sería fácil. Había que aprender a pagar la renta cada mes, administrar los gastos de luz, agua y comida, y, sobre todo, encontrar un trabajo que le permitiera mantener ese hogar digno para Diego. Carlos no dudó ni un instante en seguir acompañándolos. Entre clientes, reuniones y pedidos, siempre se hacía un tiempo para visitar a Ana y Diego. Les llevaba comida casera, ropa y sobre todo, ánimo. Esto es solo el comienzo, les decía con una sonrisa llena de esperanza. Los días se llenaron de nuevos desafíos. Ana comenzó a enviar currículos, a hacer entrevistas y a aprender nuevas habilidades. No fue fácil, muchas puertas se cerraron, pero la fe en un futuro mejor la impulsaba a no rendirse. Diego, por su parte, se adaptaba poco a poco a la escuela. Sus maestros lo apoyaban y él mostraba una gran curiosidad por aprender, como si cada día fuese una oportunidad para crecer y olvidar las sombras del pasado. La comunidad, que al principio miraba con recelo, empezó a cambiar su percepción.
Historias como la de Ana y Diego mostraban que detrás de cada persona sin hogar había un ser humano con sueños y capacidad para salir adelante. Carlos decidió organizar una pequeña reunión en el restaurante, invitando a vecinos, clientes y amigos, para compartir la historia de Ana y Diego y mostrar que la solidaridad podía transformar vidas. Esa noche, la sala del restaurante se llenó de sonrisas, lágrimas y promesas de apoyo. Ana, emocionada, habló delante de todos. Contó cómo un simple gesto de bondad le había cambiado la vida y cómo, gracias a Carlos y a la comunidad, ella y Diego ahora tenían una oportunidad para empezar de nuevo. El aplauso fue largo y sincero. Carlos se sintió orgulloso, no solo por el cambio en la vida de Ana y Diego, sino por la transformación en la comunidad. Esa noche quedó claro que la empatía y la solidaridad podían derribar muros y construir puentes. Con el tiempo, Ana consiguió un trabajo estable en una pequeña tienda del barrio. No ganaba mucho, pero era un comienzo. Diego seguía avanzando en la escuela, feliz y lleno de sueños. Carlos siguió siendo un pilar en sus vidas, demostrando que la ayuda no se trata solo de dinero o cosas materiales, sino de acompañar, creer y nunca rendirse. Hoy, Ana, Diego y Carlos son un ejemplo vivo de cómo un acto de bondad puede cambiar el rumbo de una vida entera. Su historia inspira a quienes la conocen a mirar con ojos nuevos a las personas que atraviesan dificultades. ¿Y tú, qué harías si pudieras cambiar una vida con un simple gesto? La historia de Ana, Diego y Carlos nos recuerda que, en cada esquina, hay una oportunidad para hacer luz en la oscuridad.